Hay una pregunta que incomoda porque toca algo que todos sentimos, pero pocos saben explicar. Si Jesús era Dios hecho hombre, si tenía poder, si podía sanar, enseñar, transformar multitudes, ¿por qué tantas veces desaparecía de la gente para estar solo? No fue una vez. No fue un accidente. Fue un patrón. Y lo más extraño es que, cuanto más importante era el momento, más parecía necesitar el silencio. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo una historia bíblica, es una clave espiritual que puede cambiar la forma en que entiendes tu mente, tu ansiedad, tus decisiones y hasta tus momentos de vacío. Porque quizá no estás roto cuando quieres estar solo, quizá estás siendo llamado a algo más profundo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo hablamos de fe, hablamos de lo que la fe revela dentro de la vida real. Y comenta qué otros temas te gustaría ver: historias bíblicas, salud emocional, ansiedad, propósito o crecimiento espiritual. En los evangelios hay un detalle que se repite con una calma inquietante: Jesús se retiraba. Después de milagros. Después de enseñar a multitudes. Antes de decisiones importantes. En medio de la presión. Se alejaba. No para huir de la vida, sino para escucharla desde otro lugar. Y en ese silencio, algo ocurría que la multitud nunca podía ver. En un mundo donde todo empuja a la rapidez, al ruido y a la respuesta inmediata, el silencio de Jesús parece casi contradictorio. Pero no lo es. Es intencional. En los evangelios, después de sanar a enfermos, la gente lo buscaba más. Después de alimentar multitudes, lo seguían más. Después de hablar con autoridad, las expectativas sobre él crecían más. Y aún así, Jesús se retiraba. No siempre a lugares cómodos. No siempre a espacios perfectos. A veces a montes. A veces a desiertos. A veces a la oscuridad de la madrugada. Como si necesitara alejarse del mundo para no perderse dentro de él. Y eso conecta profundamente con algo que hoy casi nadie sabe cómo manejar: el agotamiento interno de estar siempre disponible, siempre respondiendo, siempre presente para otros. Jesús no se alejaba porque no pudiera con la gente. Se alejaba porque entendía algo que la mente moderna suele olvidar: el alma también necesita espacio para no saturarse. En Lucas se menciona cómo él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No como una fuga, sino como una conexión más profunda. Porque el silencio no era ausencia, era alineación. Y en ese patrón aparece una enseñanza silenciosa. Si incluso la vida perfecta de Jesús necesitaba momentos de retiro, entonces el silencio no es debilidad, es estructura espiritual. Hoy, muchos viven lo contrario. Saturación constante, pantallas sin descanso, opiniones sin pausa, ruido incluso cuando todo está en calma. Y en medio de eso, la mente empieza a perder claridad sin darse cuenta. Jesús, en cambio, muestra otro ritmo. Uno donde la presencia externa no reemplaza la necesidad interna de silencio. Y en ese silencio, algo se reconstruye que no puede formarse en medio del ruido. El silencio de Jesús no era vacío. Era un espacio lleno de algo que no se ve, pero se siente: claridad. Porque cuando todo está en movimiento, la mente reacciona. Pero cuando todo se detiene, el interior comienza a hablar con más honestidad. Jesús no solo se retiraba para descansar el cuerpo, se retiraba para ordenar lo invisible. Y eso cambia completamente la forma de entender el silencio. No es una pausa inútil, es una reconfiguración interna. En el desierto, donde fue tentado, el silencio no fue ausencia de conflicto, fue el escenario donde se enfrentó lo más profundo de su identidad. Sin multitudes, sin aprobación, sin distracciones. Solo él, el vacío, y las preguntas esenciales. Y eso se parece mucho a lo que hoy muchas personas evitan: estar a solas sin ruido externo que tape el ruido interno. Porque cuando el silencio aparece, también aparece lo que normalmente se ignora. Pensamientos que no se habían escuchado. Emociones que se habían pospuesto. Decisiones que se habían evitado. Jesús no huía de eso. Lo enfrentaba. Y eso revela algo clave: el silencio no es pasivo. Es activo. No es ausencia de vida. Es el lugar donde la vida se reorganiza. Por eso, después de esos momentos, Jesús volvía a las multitudes con otra claridad. No más cansancio interno, sino dirección. Como si el silencio no lo desconectara del mundo, sino que lo devolviera al mundo con más verdad dentro de él. Y ahí aparece una lección que atraviesa el tiempo. Sin silencio, el alma se dispersa; con silencio, el alma se alinea.
El problema es que el mundo no entiende fácilmente lo que no produce resultados visibles. Y el silencio, a simple vista, parece improductivo. Pero en la vida de Jesús, el silencio era parte del proceso más importante, no perder la profundidad interior en medio de la presión externa. Porque cada vez que Jesús salía a hablar, sanar o confrontar, lo hacía desde un centro interno que no estaba contaminado por el ruido del entorno. Ese centro no se improvisa, se cultiva, y se cultiva en soledad. En momentos donde nadie aplaude, donde nadie observa, donde nadie valida. En ese tipo de espacios, la identidad deja de depender de la mirada externa. Y eso es crucial. Porque una vida sin silencio termina dependiendo demasiado de lo que otros piensan, dicen o esperan. Jesús muestra lo contrario, una identidad que se sostiene incluso cuando no hay nadie alrededor. En una ocasión, antes de elegir a sus discípulos, se retiró a orar toda la noche. Esa decisión no nació en medio del ruido, sino en un espacio de quietud profunda. Como si el silencio fuera el lugar donde las decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en convicciones. Hoy, muchas personas toman decisiones desde la urgencia, la presión o el agotamiento mental. Y luego se preguntan por qué se sienten desconectadas de lo que eligieron. Jesús enseña otro ritmo: primero silencio, luego dirección. Primero interioridad, luego acción. Y en ese orden, la vida cambia completamente. Porque lo que nace en el ruido suele desgastarse rápido, pero lo que nace en el silencio tiene raíces más profundas. Hay algo más profundo todavía en el silencio de Jesús. No solo era un espacio de descanso, sino un lugar de resistencia interior. Porque el ruido no solo distrae, también moldea. Y cuando una persona está constantemente expuesta a voces externas, expectativas, opiniones y demandas, sin momentos de retiro, su identidad empieza a fragmentarse sin que se note. Jesús, en cambio, parecía proteger algo dentro de sí que no podía ser negociado con el entorno. Ese algo no era orgullo ni distancia emocional, era coherencia interior. En el silencio, esa coherencia se fortalecía, como si cada retiro fuera una forma de volver a lo esencial. Y eso tiene un eco directo en la vida moderna. Hoy el silencio es incómodo para muchos porque deja al descubierto lo que normalmente se tapa: la necesidad de validación, la ansiedad por responder, el miedo a no estar haciendo suficiente. Jesús no evitaba ese encuentro interno, lo atravesaba, y en ese atravesar, se reordenaba. Por eso, después de momentos de soledad, no aparece confundido, aparece enfocado. No porque el mundo se haya simplificado, sino porque su interior estaba alineado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Simplificar el mundo es evasión. Alinear el interior es madurez. Jesús no escapaba de la vida cuando se retiraba. Se preparaba para vivirla con más profundidad. Como si el silencio fuera el taller invisible donde su humanidad y su propósito se encontraban sin interferencias. Y en ese espacio, algo esencial ocurre: deja de reaccionar al mundo, y empieza a responder desde algo más profundo que el mundo no puede alterar fácilmente. Y cuando una persona deja de reaccionar constantemente, empieza a notar algo que antes pasaba desapercibido: el peso real del interior. Jesús no vivía desde la urgencia, sino desde una profundidad que se construía en silencio. Y eso no significa que no sintiera presión. Al contrario, mientras más impacto tenía su vida, más exigencia externa crecía. Más personas lo buscaban. Más preguntas le hacían, más expectativas lo rodeaban. Y en medio de todo eso, el silencio no era un lujo, era una necesidad espiritual. Porque sin silencio, la mente se satura. Y cuando la mente se satura, incluso las buenas intenciones pueden convertirse en ruido interno. Jesús muestra algo muy humano y muy olvidado: no todo lo que es bueno debe hacerse sin pausa. Incluso lo sagrado necesita descanso. Incluso el propósito necesita silencio. En los evangelios se percibe un patrón: antes de momentos decisivos, Jesús se retira. No como desconexión, sino como reordenamiento interno. Como si necesitara recordar desde dónde está viviendo, no solo hacia dónde va. Hoy, muchas personas viven lo contrario: van hacia adelante sin detenerse a revisar desde dónde están caminando. Y eso genera una desconexión progresiva entre acción y sentido. Jesús rompe ese patrón. El silencio en su vida no es ausencia de propósito. Es el lugar donde el propósito se vuelve claro otra vez. Y en ese sentido, el silencio no es vacío, es claridad en estado puro. Y cuando el silencio se convierte en claridad, empieza a hacer algo que el ruido nunca logra: revelar lo esencial.
Porque el ruido puede darte información, pero rara vez te da dirección. Jesús, al retirarse, no estaba buscando más datos sobre la vida, estaba buscando permanecer conectado con lo que realmente importa. Y eso es una diferencia profunda. En un mundo donde todo compite por atención, el silencio no es solo descanso, es resistencia espiritual. Resistencia contra la dispersión. Resistencia contra la superficialidad. Resistencia contra la desconexión interior. Jesús no solo enseñaba con palabras, también enseñaba con su ritmo de vida. Y ese ritmo incluía pausas intencionales. Momentos donde no había multitudes. Momentos donde no había milagros visibles. Momentos donde no había urgencia externa. Solo presencia. Y en esa presencia, algo se ordena sin esfuerzo forzado. Como cuando el agua deja de moverse y poco a poco permite ver el fondo. El silencio hace eso con el alma. En la vida moderna, ese tipo de espacio se ha vuelto raro. Porque incluso cuando hay calma externa, la mente sigue activa, pensando, anticipando, revisando, comparando. Jesús, en cambio, muestra otra posibilidad. La mente no tiene que estar en movimiento constante para que la vida tenga sentido. De hecho, es en la quietud donde el sentido se vuelve más nítido. Y ahí aparece algo que cambia la perspectiva. No es el ruido lo que sostiene la vida, es la claridad interior. Por eso, cada retiro de Jesús no era una pausa vacía, sino una recalibración profunda de su centro. Y cuando el centro interior se recalibra, la forma de enfrentar el mundo cambia sin necesidad de forzarlo. Jesús vuelve del silencio, pero no vuelve igual. No porque haya cambiado su misión, sino porque su interior está más alineado con ella. Eso es lo que hace que sus palabras tengan peso, no nacen de la improvisación emocional, sino de una vida interior sostenida en silencio. En los evangelios, esto se nota en momentos clave. Después de orar en soledad, toma decisiones, responde a preguntas difíciles, enfrenta oposición sin perder su calma interna. No es indiferencia, es estabilidad. Y esa estabilidad no se construye en el ruido, se construye en lo oculto, en lo que nadie aplaude, en lo que nadie ve, en lo que no genera reconocimiento inmediato. Jesús muestra que la profundidad espiritual no es algo que se activa solo en público, sino algo que se cultiva en privado. Y eso confronta directamente la mentalidad moderna, donde casi todo está diseñado para ser visto, compartido o validado. Pero el silencio rompe ese ciclo. Porque en el silencio no hay audiencia. Solo hay verdad interna. Y esa verdad puede ser incómoda, pero también liberadora. Jesús no dependía de la constante validación externa para saber quién era. Y eso lo hacía libre incluso en medio de la presión más intensa. Hoy, muchas personas viven atrapadas entre lo que muestran y lo que realmente sienten. Y esa distancia genera desgaste. El silencio, en cambio, reduce esa distancia. No porque elimine el conflicto interno, sino porque permite escucharlo sin distracción. Y escuchar lo interno sin ruido externo es el inicio de algo profundo, la integración. Y cuando aparece la integración, ocurre algo que no siempre es evidente al inicio, la vida deja de sentirse fragmentada. Jesús no vivía dividido entre lo que hacía y lo que era. Su vida pública y su vida privada no eran dos realidades separadas en conflicto constante, sino partes de un mismo centro que se mantenía vivo gracias al silencio. Y eso es clave para entender por qué sus retiros no eran escapes emocionales. Eran continuidad espiritual. Porque cuando alguien no tiene espacios de silencio, empieza a vivir desde reacciones, responde más de lo que reflexiona, actúa más de lo que escucha, se mueve más de lo que comprende. Jesús rompe ese patrón. Y al hacerlo, muestra que el silencio no es pausa en la vida, es estructura de la vida. En lo cotidiano, esto se parece a esos momentos donde todo parece urgente, pero una pausa breve cambia completamente la perspectiva de una decisión. Un mensaje que no respondes de inmediato. Una conversación que no reaccionas al instante. Un pensamiento que no dejas que te gobierne sin observarlo. En esos pequeños silencios, la mente recupera espacio. Jesús llevaba ese principio a un nivel más profundo. No solo pausas momentáneas, sino retiros intencionales donde la mente y el espíritu volvían a alinearse. Y eso no lo hacía menos activo. Lo hacía más centrado. Porque la acción sin centro se dispersa. Pero la acción desde el silencio tiene dirección. Y esa dirección no depende del ruido externo, sino de una claridad interna que no se pierde fácilmente. Por eso, después de sus momentos de soledad, Jesús no aparece confundido ni acelerado. Aparece con una paz que no depende de las circunstancias.
Una paz que nace de haber estado a solas sin perderse dentro de sí mismo. Y cuando esa integración comienza a hacerse real, la vida interior deja de ser un campo de conflicto constante y empieza a convertirse en un espacio de coherencia. Jesús no vivía fragmentado entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que hacía. Y esa unidad no surgía por casualidad, sino por hábito espiritual, el hábito del silencio. Porque el silencio no solo reduce el ruido externo, también desenreda el ruido interno. Y ese desenredo no siempre es cómodo. A veces, en el silencio, aparecen pensamientos que uno evita durante el día. Emociones que estaban escondidas bajo la rutina. Verdades internas que no se habían querido mirar de frente. Pero Jesús no parece evitar ese espacio. Lo habita. Y al habitarlo, lo transforma. En la vida moderna, esto se siente especialmente relevante, porque muchas personas viven con una especie de aceleración interna constante. Incluso cuando el cuerpo descansa, la mente sigue activa. El silencio de Jesús rompe ese patrón. No porque elimine el movimiento mental, sino porque le devuelve orden. Como si el silencio no fuera ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin ser arrastrado por ellos. Y ahí aparece algo profundamente espiritual, la libertad interior. No la libertad de hacer todo lo que se quiere, sino la libertad de no ser dominado por todo lo que aparece dentro. Jesús, después de sus momentos de retiro, actúa desde un lugar donde ya no es empujado por la presión, sino guiado por la claridad. Y esa claridad no se improvisa. Se cultiva. En soledad. En silencio. En presencia sin distracción. Por eso, su vida no solo enseña con palabras, enseña con el ritmo invisible de su interior. Un ritmo donde el silencio no es pausa entre cosas importantes, sino el lugar donde lo importante se vuelve visible. Y cuando lo importante se vuelve visible, la vida deja de ser una acumulación de estímulos y empieza a convertirse en una dirección. Jesús no vivía disperso entre demasiadas voces internas compitiendo entre sí. Su interior tenía un eje, y ese eje se fortalecía en el silencio. Por eso, incluso cuando el entorno era caótico, su respuesta no lo era. No porque el caos no existiera afuera, sino porque no dominaba adentro. Y esto es lo que hace del silencio algo profundamente espiritual. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que se atraviesan. Jesús lo demuestra constantemente en los evangelios: multitudes, presión, confrontaciones, y aún así una presencia que no se descompone. Esa estabilidad no aparece de la nada. Es el resultado de una vida que aprendió a retirarse sin perderse. En la práctica, esto es algo que hoy casi se ha olvidado. Porque el mundo moderno no solo llena el tiempo, también llena la mente. Y cuando la mente no tiene espacios de vacío consciente, empieza a vivir en saturación constante. Jesús rompe ese ciclo con algo aparentemente simple, pero profundamente desafiante: detenerse. No como evasión, sino como reconexión. Y en esa reconexión, algo esencial ocurre: el interior deja de depender del exterior para mantenerse en orden. Eso es lo que hace que su presencia tenga tanto impacto. No es solo lo que dice, es desde donde lo dice. Desde un lugar que no está en guerra constante consigo mismo. Y ese tipo de paz no es superficial. Es estructural. Nace del silencio. Y se sostiene en él. Y cuando lo importante se vuelve visible, también se vuelve imposible ignorarlo. Porque el silencio no solo revela, también confronta. Jesús no usaba el silencio como una forma de escapar de la realidad, sino como el espacio donde la realidad interna dejaba de estar maquillada. Y eso es lo que hace que el silencio no siempre sea cómodo. En él no hay distracciones suficientes para evitar lo que uno siente. No hay ruido que tape lo que el corazón está procesando. No hay movimiento constante que permita posponer las preguntas esenciales. Jesús habitaba ese tipo de espacio. Y al hacerlo, mostraba algo que trasciende el tiempo. La madurez espiritual no nace del ruido de la actividad, sino de la honestidad del silencio. En la vida diaria, esto se refleja de forma muy simple pero profunda. Hay momentos donde todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay algo que no termina de ordenarse. Y cuando finalmente hay silencio real, ese interior comienza a hablar. Jesús no evitaba ese proceso. Lo integraba. Porque el silencio no solo revela debilidad, también revela dirección. Lo que duele, lo que falta, lo que confunde, no siempre aparece para destruir, sino para ser visto con verdad. Y cuando algo es visto con verdad, deja de controlar desde la sombra. Jesús muestra que el silencio no es pasividad espiritual, es claridad activa.
Una claridad que no se consigue acumulando estímulos, sino reduciendo interferencias. Y en esa reducción, algo profundo sucede, el alma deja de vivir dispersa y empieza a vivir centrada. No perfecta, pero centrada. Y cuando el alma empieza a centrarse, la vida deja de sentirse como una reacción constante a lo externo y comienza a sentirse como una presencia consciente dentro de lo que ocurre. Jesús no vivía en modo reacción. Vivía desde una interioridad que había sido entrenada en el silencio. Por eso, incluso cuando lo rodeaban preguntas difíciles, críticas o expectativas intensas, su respuesta no parecía venir del caos del momento, sino de un lugar más profundo. Ese lugar no es improvisado. Se construye, se fortalece, se protege, y el silencio es el espacio donde eso ocurre. Porque el ruido constante no solo distrae, también debilita la capacidad de discernir lo esencial. Jesús, al retirarse, no estaba desconectando de la vida. Estaba evitando que la vida externa reemplazara su centro interno. Y esa diferencia es sutil, pero decisiva. Hoy, muchas personas sienten que deben responder a todo, estar en todo, reaccionar a todo. Y en ese estado, el interior pierde profundidad sin que se note. Jesús propone otra forma de existir, una donde no todo exige respuesta inmediata, porque no todo merece el mismo nivel de atención interna. El silencio permite jerarquizar lo que realmente importa. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una acumulación de urgencias. Empieza a sentirse como una dirección. No perfecta, pero clara. Jesús no vivía acelerado por la presión del entorno. Vivía sostenido por un interior que se renovaba en lo oculto. Y eso es lo que hace que su vida no solo sea inspiradora, sino profundamente transformadora cuando se entiende desde dentro. Y cuando esa transformación interna comienza a consolidarse, el silencio deja de ser algo ocasional y se convierte en una forma de vida. Jesús no solo tenía momentos de silencio. Su vida estaba estructurada alrededor de ellos. Porque entendía algo que muchas personas descubren tarde: sin espacios de silencio, la identidad se vuelve reactiva en lugar de consciente. Y una identidad reactiva vive respondiendo a todo, pero sin profundizar en nada. Jesús, en cambio, encarna una identidad que se mantiene enraizada incluso cuando el entorno cambia. Eso no significa ausencia de emoción o desconexión del mundo. Significa estabilidad interior. Una estabilidad que no depende de la aprobación externa ni de la ausencia de problemas, sino de una conexión constante con su centro. Y ese centro se fortalece en el silencio. En lo que no se ve, en lo que no se publica, en lo que no se valida desde afuera. Por eso, cada retiro de Jesús no era un paréntesis en su misión, era parte de su misión. Porque sin ese retiro, la misión se vuelve ruido. Y cuando la misión se vuelve ruido, se pierde la dirección. Jesús enseña con su vida que el silencio no es el final de la acción, sino el origen de la acción con sentido. Y en ese origen, algo cambia profundamente, la vida deja de ser una respuesta al mundo, y empieza a ser una expresión desde el interior. Y cuando la vida deja de ser solo una respuesta al mundo, algo profundo ocurre. La persona empieza a vivir desde un lugar que no puede ser fácilmente alterado por el ruido externo. Jesús no nos dejó solo enseñanzas habladas, nos dejó un ritmo de vida. Un ritmo donde el silencio no es ausencia, sino fundamento. Donde retirarse no es debilidad, sino alineación. Donde estar a solas no es vacío, sino encuentro. Y en ese encuentro, la identidad deja de depender de lo que ocurre afuera y empieza a sostenerse desde adentro. Por eso su vida no se entiende completamente desde las multitudes, sino desde los momentos invisibles. Desde esos espacios donde nadie lo veía, pero donde todo se ordenaba. El silencio no fue un escape de su propósito. Fue el lugar donde su propósito se mantenía puro. Y quizá ahí está la enseñanza más profunda de todo esto. Si incluso Jesús buscaba el silencio, entonces el silencio no es algo que debas evitar. Es algo que tu interior necesita para no perderse dentro del ruido del mundo. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres seguir explorando este tipo de mensajes que conectan la fe con la vida real. Comenta qué parte te hizo reflexionar más o qué tema te gustaría ver después. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el silencio no es vacío. A veces es el lugar donde el alma vuelve a encontrarse.